Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Máscara de Virgilio. En este canal nos dedicamos a hablar, analizar y realmente a conversar sobre nuestros personajes de cómics, películas, libros, cultura popular en general, nuestros personajes favoritos. El canal apenas está comenzando, así que sigamos hablando de Marvel Comics. Este video en particular me tiene extremadamente emocionado. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más icónicos de los X-Men, Jean Grey. Pero mientras pensaba en cómo comenzar este video, porque la verdad el formato de alargar nuestra charla sobre los personajes y hacerla a través de distintos videos de parte 1, parte 2, parte 3, y sí, Doctor Doom parte 3 viene en camino, me puse a pensar en cuáles son las historias más tal vez icónicas del personaje, cuáles son las historias que van a reflejar y nos van a mostrar quién realmente es Jean Grey. ¿Es Jean Grey realmente simplemente esta damisela en peligro? ¿Es el X-Men más poderoso de todos los tiempos? ¿Es uno de los mutantes más potentes y francamente aterradores de toda la historia editorial de Marvel Comics? ¿O tal vez es algo en la mitad? Tal vez es alguien que, como bien lo dice en esta historia más adelante, Charles Xavier nos enseña que el poder sin restricción, el conocimiento sin sabiduría, la edad sin madurez, la pasión sin amor son la receta perfecta para el desastre. En esta conversación de Jean Grey quiero explorar qué es lo que sucede cuando el corazón humano se encuentra con el poder absoluto y tal vez ver si este viejo adagio que nos dice el poder absoluto corrompe de manera absoluta es cierto. Nuevamente estaba pensando en cuáles son las historias que mejor van a representar esta tesis y que mejor van a representar al personaje de Jean Grey. Y tenemos un dicho en Colombia que es el tren del recuerdo. Así que voy a llevarlos a ustedes al tren del recuerdo. Vamos a comenzar con las dos sagas, en mi opinión, más legendarias de toda la historia de los X-Men: la Phoenix Saga y la Dark Phoenix Saga de Chris Claremont. Entonces vamos a ver cómics viejos, vamos a transportarnos a los 80 y vamos a comenzar con el nacimiento del Fénix. Una cosa que quiero aclarar, porque estoy seguro que todos hemos escuchado sobre estas dos sagas, pero no sé si todo el mundo ha tenido la oportunidad de leerlas. En este momento, cuando Chris Claremont quiso básicamente mover a Jean Grey de ser la damisela en peligro, para este momento Jean Grey, yo diría que es el corazón, es el eje espiritual de los X-Men, pero era básicamente eso, la damisela en peligro. Constantemente estaba siendo rescatada en entrenamientos, luchando contra el villano de turno de los X-Men. Chris Claremont quiso básicamente digivolucionar a Jean Grey y convertirla en el miembro de los X-Men más poderoso, pero no estaba pensando en la Fuerza Fénix como la entidad cósmica que conocemos en el Marvel de hoy en día. Entonces por eso es que vamos a hablar de la Fuerza Fénix más como una parte de Jean Grey, el alter ego de Jean Grey, y más adelante, seguramente en el video 2 y 3, probablemente exploremos el aspecto cósmico de la Fuerza Fénix y cómo esto afecta a Jean Grey. Entonces, si este tipo de contenido les gusta y les interesa, quieren saber más sobre sus personajes favoritos de Marvel, cuéntenme después de Jean Grey de qué personaje les gustaría que les cuente y que les muestre un poco más. Recuerden, si este video les gusta, este canal apenas está empezando, entonces cualquier like, cualquier comentario, cualquier clic al botón de seguir sería de gran ayuda. Entonces vamos a comenzar con Uncanny X-Men número 101. Esta saga del Fénix va más o menos de Uncanny X-Men número 101 al 108 y después vamos a saltar a la Dark Phoenix Saga. Entonces comencemos. Comenzamos nuestra historia con los X-Men
a bordo de una nave espacial que está teniendo problemas a la hora de ingresar nuevamente al planeta Tierra. Y Chris Claremont inmediatamente nos pone la escena sobre lo precaria de la situación en la que se encuentran los X-Men. Este aterrizaje no es solo un aterrizaje forzoso, este es un aterrizaje que está siendo controlado por los poderes psíquicos de Jean Grey. Jean Grey está intentando mantener este transbordador en una sola pieza y a la vez protegiendo a los miembros de los X-Men. Nuevamente con su poder psíquico, él los está tratando de proteger de la radiación cósmica del espacio, cosa que Claremont nos deja muy claro, es algo que es imposible para Jean Grey sobrevivir. Y Chris Claremont lo deja muy claro, Jean Grey y los X-Men están muertos, no hay manera de que puedan sobrevivir a un reingreso atmosférico de manera tan agresiva. El transbordador donde se encuentran se estrella en Jamaica Bay y la mayoría de los X-Men, gracias a los esfuerzos de Jean Grey, sobreviven. Hay algo que quiero que tengan en cuenta para este momento. Jean Grey y Cyclops ya están en una relación y cuando Cyclops emerge del agua, todos sus compañeros, en especial Nightcrawler, le dicen que no hay manera de que Jean Grey hubiera sobrevivido. Y para todo propósito, Jean Grey realmente está muerta. Esto Chris Claremont no lo deja claro. Entonces comienza a sentarse la realidad de que acaban de perder a uno de los miembros fundadores de los X-Men. Cyclops está completamente fuera de sí. Y es en este momento, Claremont lo hace desde el principio. En el momento en el que Jean Grey emerge con este traje que todos conocemos, el verde con dorado, diciendo algo así como: escúchenme X-Men, Jean Grey ya no existe, lo único que existe es el Fénix. Luego de que Jean Grey, sin explicación por parte del narrador de la historia, básicamente emerge del agua, tal es el poder que Jean Grey no es capaz de controlarlo y cae nuevamente al agua sin pulso y pues no está respirando, básicamente muerta. Los X-Men la sacan del agua y algo que me pareció bastante interesante que Colossus nota cuando sacan a Jean Grey del agua es, empiezan a preguntarse, y esto tal vez parezca un detalle insignificante, pero realmente no lo es. Para los que sabemos qué es la manipulación de materia en Marvel Comics, el hecho de que Jean Grey inmediatamente comience a manipular la materia a su alrededor para crear un nuevo traje, es un detalle de suma importancia. Es un detalle que nos comienza a mostrar el poder al que tiene acceso Jean en este momento, como lo nota Colossus y Cyclops. Después de que sacan a Jean Grey del agua y la llevan al hospital, en las que básicamente se confirma que Jean Grey es posible que sobreviva, pasan una cantidad de cosas en los siguientes tomos que realmente no son importantes para el personaje de Jean Grey y no son realmente importantes para este video, aunque les recomiendo que vayan y se lo lean. Hay cosas bastante pasadas en esos cómics. Vamos a saltarnos entonces a Uncanny X-Men número 105 y vamos a comenzar con la llegada de dos personajes, Eric the Red y el personaje al que quiero que le prestemos atención, a Firelord. Este personaje es un heraldo de Galactus como Silver Surfer. Esto inmediatamente lo pone en la cadena alimenticia, entre, digamos que la escala de poder de Marvel, en los escalones más altos a los que es posible llegar. En especial los heraldos de Galactus en esta época de Marvel. Y quiero que nos concentremos en la batalla que tiene Jean Grey utilizando el poder de la Fuerza Fénix con Firelord. Inicialmente, cuando los X-Men, esta versión de los X-Men, se enfrentan contra Firelord, no hay ninguno entre el grupo que sea capaz de siquiera hacerle frente a un heraldo de Galactus, y esto Claremont lo deja muy claro. Firelord está destruyendo a los X-Men. Y aquí
cuando Firelord ataca, si no estoy mal, a Xavier, aquí es cuando la Fuerza Fénix se manifiesta nuevamente en Jean y Jean comienza a luchar contra Firelord. Y hay varias cosas que me parecen supremamente interesantes, porque aquí es cuando comenzamos a ver el diálogo interno que tiene Jean Grey, cómo el poder del Fénix la está cambiando y cómo comienza a manifestarse esta oscuridad que siempre ha estado dentro de Jean Grey. Porque por lo general Jean Grey hasta este momento se había mostrado como la mujer tímida, asustada de su propio poder, constantemente necesitada del apoyo de Cyclops, del resto de sus compañeros dentro de los X-Men. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, comienza a crear fuego de la nada, comienza a manipular la realidad y comienza a irse golpe con golpe, como lo dije anteriormente, alguien que está en la cadena alimenticia de Marvel bien arriba. Luego de mandar a Firelord, no sé cuántas son 12 millas en kilómetros, pero básicamente con un solo rayo de energía, Jean Grey lanza a Firelord 12 millas a la distancia. Charles Xavier la llama pidiendo ayuda. Eric Derret está a punto de derrotar al resto de los X-Men. Jean Grey inmediatamente espabila, ¿cierto? Se despierta de este trance, de esta sed de sangre que tiene, pero empieza a pensar en qué parte de ella todavía quiere matar a Firelord. Algo completamente por fuera del personaje de Jean Grey hasta este momento. Y empieza a ver este poder, esta explosión de energía a la cual tiene acceso como una droga. El éxtasis, el placer y digamos ser capaz de perderse en las llamas del sol. Jean lo comienza a comparar con una droga. Y yo quiero que tengan esto más que cualquier otra cosa, este detalle en particular, muy en cuenta. El poder del Fénix es adictivo. Este poder absoluto se está convirtiendo en una droga que Jean Grey está cogiendo muy rápido. Se está volviendo adicta a tener el poder de un dios. Y esto la está cambiando. Y sí, lo lamento, acaba de pasar una moto con un motor innecesariamente duro y no tengo ni idea de cómo editarlo. Entonces, sí, continuemos. Finalmente, la historia continúa en la que Eric Derret secuestra a Lilandra. Para los que no lo saben, tal vez se vieron la temporada 2 de X-Men 98 en Disney. Lilandra es la emperatriz del Imperio Shi'ar y es básicamente el amor de Xavier. Es secuestrada, eso es todo lo que tienen que saber para propósitos de este video, y se la lleva a través de una puerta estelar. Ahora, esto es algo que, en mi opinión, como amante de los cómics, me parece supremamente interesante, y es la versatilidad del poder que Jean Grey tiene. Ante la desesperación de Xavier, porque la puerta estelar que utilizó Eric se desactivó, Jean Grey simplemente levanta la mano y reactiva un portal que básicamente está abriendo un hueco en el espacio-tiempo para transportar al resto de los X-Men al otro lado del universo. Luego de que Jean Grey y el resto de los X-Men entran por el portal, vamos a saltarnos del tomo 105 al tomo 107 y vamos a comenzar a ver, y esta es la razón por la que escogí primero la Phoenix Saga, porque esta tal vez es una de las demostraciones de poder más absurdas, no solo del Fénix, sino de cualquier personaje en la historia de Marvel. Y quiero que entiendan la capacidad de poder que tiene la Fuerza Fénix antes de que entremos a la Dark Phoenix Saga y entendamos, digamos, la naturaleza del poder y de cómo va a comenzar a corromper a Jean. Aquí los X-Men llegan a, si no estoy mal, la capital del Imperio Shi'ar y se dan cuenta que el hermano de Lilandra está tratando de utilizar un objeto que se llama el cristal de M'Kraan, que, si entiendo bien, es básicamente una reliquia
del Imperio Shi'ar. En este momento, Jean Grey está básicamente fuera de combate después de haber manipulado el espacio-tiempo para abrir una puerta al otro lado del universo, completamente entendible. Y los X-Men comienzan a enfrentarse a la Guardia Imperial Shi'ar, que es tal vez, yo diría que la Guardia Imperial Shi'ar se puede comparar con los equipos de élite que puede llegar a formar alguien, un grupo como los Vengadores o como los mismos X-Men. Estos son los mejores y los soldados más poderosos de uno de los imperios más poderosos del universo. El líder de ellos, entre otras personas, es Gladiador, que llegaría a estar al nivel de Thor, de Hulk, de Hyperion. Entonces son estos niveles de poder a los que los X-Men se están enfrentando. Obviamente los X-Men, por lo menos este equipo de los X-Men, no tiene absolutamente ninguna oportunidad contra la Guardia Imperial. Y no es una batalla, es más los X-Men intentando hacer cualquier cosa, no solo para mantenerse vivos, sino para evitar que el hermano de Lilandra active el cristal de M'Kraan. Luego de que la Guardia Imperial derrota a los X-Men, luego de una excelente batalla, los Starjammers, esto sí es lore bien oculto de Marvel, realmente no importan mucho, pero el papá de Cyclops es el líder de los Starjammers, llegan y digamos les dan el suficiente empuje a los X-Men para voltear la batalla a su favor. Y es en este momento en el que el hermano de Lilandra activa el cristal. Y lo que pasa a continuación, por esto quería hablar de esta historia, es el verdadero poder del cristal. Únicamente con la apertura del cristal, cuando se activa esta gema, es la cantidad tan impensable de energía que comienza a liberar que el universo entero deja de existir por un segundo y se recrea al segundo siguiente. Todo lo que existe, estrellas, planetas, los X-Men, los Vengadores, Asgard, Wakanda, Galactus, Eternidad, el Gauntelete del Infinito, absolutamente todo lo que existe en el universo 616 deja de existir por un segundo y se reforma inmediatamente. Este es el poder del cristal M'Kraan. Esto es lo que el hermano de Lilandra quiere utilizar para sacarla del trono y coronarse nuevamente como emperador Shi'ar. Luego de que el cristal se activa, aparentemente el cristal M'Kraan tiene su propia guardia imperial, un grupo de seres que lo protegen. Los X-Men se enfrentan a ellos y son tristemente humillados. Curiosamente, Claremont, para haber escrito los X-Men por tanto tiempo, le encantaba poner a los X-Men contra las cuerdas. Lo único que hacen los X-Men en el corrido de Claremont es perder. Incluso acá tengo en una de mis notas, uno de los guardianes del cristal de un golpe lanza a Wolverine a la órbita. Entonces, sí, lo único que hacen es perder. Incluso, simplemente como para continuar hablando del poder de Jean, hay muchos momentos que Claremont utiliza para mostrarlo. Jean básicamente se saca un Madara Uchiha de la manga y le lanza a uno de estos guardianes un meteorito que antes estaba en la órbita. Cosas como esta es la capacidad de destrucción del Fénix. Y luego de que el emperador Shi'ar es lanzado contra la superficie del cristal, esto hace que la superficie, si no estoy mal, se quiebre y hace que básicamente todos los X-Men terminen atrapados en este espacio que no es necesariamente el universo 616, pero tampoco es otro universo. Y aquí, este es el momento en el que se muestra lo absurdo que es el poder del Fénix, que es el verdadero poder de Jean Grey. Y luego de que el cristal comienza a básicamente a borrar
mente de los X-Men y a borrarlos de la realidad, Jean Grey está comenzando a perder su forma física, su propia existencia. Jean desata su poder completo, se transforma en esta ave fénix de fuego, digamos que la que representa la fuerza fénix, y se enfrenta a lo que realmente está dentro del cristal, que es aparentemente una galaxia de neutrones. ¿Qué es una galaxia de neutrones? No tengo absolutamente ni idea, pero supongamos que es algo malo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la intromisión de los X-Men y del emperador Shi'ar causó que el cristal se desestabilizara, y Jean Grey, mientras intenta contener esta energía, se da cuenta que si esta galaxia de neutrones es liberada, el universo está perdido. Es tal la cantidad de energía que está guardada en este cristal que el universo entero dejaría de existir y no habría absolutamente nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Esta es la cantidad de poder, porque lo que Jean explica mientras intenta contener esta energía de esta galaxia de neutrones es que el Fénix está hecho de pura energía cósmica, pero esta galaxia absorbe energía. Entre más energía Jean intenta utilizar, más energía absorbe, al punto de que Jean está dejando de existir. No es que se queme, no es que explote, esté literalmente siendo borrada de la existencia. Y con ayuda de los X-Men, utilizando la fuerza vital de cada uno de ellos, Jean Grey se ancla nuevamente al poder del Fénix. Y es tal la cantidad de poder que el Fénix es capaz de materializar que literalmente comienza a alterar la realidad misma del universo 616. Y básicamente utilizando a los X-Men como una figura mental, una imagen mental del árbol de la vida, lógica de cómics, Jean Grey es capaz de contener un poder lo suficientemente grande para borrar el universo en un segundo. Este es el nivel de poder de Jean Grey como Fénix. Es el poder no solo para controlar las fuerzas más elementales del universo. Ella mismo lo dice. Ella se ha convertido en la representación física de la vida y de la muerte. Ella es el poder encarnado. Y honestamente no creo que haya nada más por encima de Jean Grey en este momento de Marvel. Con esto, Jean Grey oficialmente utiliza la totalidad del poder del Fénix para salvar el universo, y los X-Men son capaces de regresar a la Tierra. Con esto termina la saga del Fénix, y luego de esto vamos a continuar con Uncanny X-Men número 129. Aquí es donde comienza la saga del Fénix Oscuro y las consecuencias que esta exposición a tal cantidad de poder tiene sobre Jean, y la manera en la que este lado oscuro que habita en ella, que realmente habita en todos nosotros, comienza a tomar el control del poder del Fénix. Y finalmente llegamos a la Dark Phoenix saga. Vamos a comenzar con Uncanny X-Men número 129, 1963 tal vez. Y vamos a comenzar a explorar la contraparte. Ya vimos la capacidad para atraer vida y el bien que puede hacer la fuerza Fénix en manos de una persona, coloquialmente diciendo, de corazón puro, como lo es Jean Grey, que está completamente centrada en ser la heroína que los X-Men quieren que sea, que ella misma quiere ser. Entonces aquí comenzamos con los X-Men regresando de alguna de sus misiones, y mientras los X-Men comienzan a viajar, nos encontramos con un personaje del Hellflyer Club que se llama Mastermind. Y Mastermind está monologando, está pensando para sus adentros sobre lo sencillo que se está convirtiendo manipular a Jean Grey. Él simplemente está sugiriéndole y digamos que abriéndole la puerta para que ella comience a entretener los deseos y los pensamientos más oscuros que se esconden en su subconsciente. Básicamente le está dando una voz
a ese lado oscuro que Jean tiene, que todo ser humano tiene. Mastermind lo único que está haciendo es sugestión. Todo lo que estamos a punto de ver existe dentro de Jean Grey y está siendo amplificado por la fuerza Fénix, que comienza a alimentarse de esta naturaleza oscura, y por las sugestiones de Mastermind. Y la manera en la que está creando estas sugestiones, el poder de Mastermind, es utilizar sus capacidades psíquicas para crear ilusiones. Entonces le está haciendo creer a Jean Grey que ella se está moviendo entre el presente y en algún punto del siglo XIX, en los años 1800 y pico, para comenzar a introducirse como una figura de confianza y como este amor perdido que va a comenzar a guiar los pasos de Jean Grey. Y aquí el Hellfire Club, hace su debut. Se empiezan a conocer, se hace la introducción. Estoy casi seguro que esta es la introducción de Emma Frost, de Mastermind, de Sebastian Shaw. Puedo estar equivocado, pero estoy casi seguro que este es el debut del Club Hellfire. Y para propósitos de la historia, a los X-Men los secuestra el Club Hellfire. Mientras parte del equipo de los Uncanny X-Men es secuestrado, Cíclope y Jean van a investigar, hasta donde me acuerdo, el descubrimiento de un mutante nuevo. Y aquí Jean se vuelve a encontrar con Mastermind, que continúa con esta campaña de sugestión, en la que incluso le muestra su supuesta boda que tienen nuevamente. Recuerden que Jean cree que está saltando realmente en el tiempo. Mastermind le muestra el matrimonio que ellos dos tienen supuestamente hace varios siglos, y continúa con esta campaña de sugestión. Y aquí es donde Mastermind comienza a crear este alter ego oscuro dentro de Jean Grey que se llama la Reina Negra. Esto quiero que lo tengan muy presente, y hay una razón por la que estoy hablando de lo que está haciendo Mastermind, por muy volado que parezca este plot que hizo Claremont. Es supremamente importante. Continuando la historia, Cyclops y Jean son atacados por los secuaces del Club Hellfire. Esta es la introducción de Dazzler, otro personaje de los X-Men del cual honestamente no sé mucho. Y hay algo que Claremont hace que me parece supremamente interesante, y son estos pequeños momentos en los que muestra el poder de Jean. En el momento en el que el ataque comienza, Jean así inmediatamente transforma los átomos y las moléculas de su ropa y las transforma en sus trajes para Cyclops y para ella misma. Aquí es cuando Cyclops comienza a asustarse, comienza a preguntarse sobre si realmente hay un límite en el poder que está teniendo Jean como el Fénix y cuál es el efecto que esto está causando en su mente. Recuerden, esto va que tal vez 24 tomos después de la Phoenix Saga. Jean ha utilizado esta droga, como ella lo llama, que es el poder del Fénix. Cada vez más Jean se está volviendo más cómoda utilizando este poder casi divino. Esto es lo que está comenzando a asustar a Cyclops, y esto es lo que está comenzando a asustar al resto de los X-Men. Y luego de que se crea una persecución intentando capturar a estos secuaces que los atacaron, se comienza a ver nuevamente la misma brutalidad que vimos cuando Jean se enfrentó a Firelord. Básicamente la personalidad de Jean comienza a cambiar, comienza a volverse mucho más oscura, refiriéndose a que el hecho de que por poco mata a estos secuaces, básicamente los llama animales. Y luego de que Cyclops le pide una explicación, dado que él le pidió que los deteniera, Jean Grey por poco los mata, creando un campo de fuerza psíquico que hizo que el automóvil se estrellara como si se estrellara contra un muro de concreto. Aquí es donde comenzamos a ver estos cambios que ya no son tan sutiles en Jean Grey. Comenzamos a ver el efecto de la sugestión de Mastermind.
dándole una voz a lo que ya existe en Jean Grey. Luego de que capturan estos secuaces, Jean Grey se entera de la existencia del Club Hellfire y se da cuenta de dos cosas: que la persona que ella creía que era su, digamos, el amor de su yo del pasado, Jason Wingard, Mastermind, ella todavía sigue creyendo esto y cree que una versión suya hace parte del círculo interno del Club Hellfire, y conoce a Emma Frost a través de los recuerdos de este secuaz. Van a rescatar al resto de los X-Men y Emma Frost y Jean Grey se enfrentan. Y yo quiero que vean el cambio de actitud, la manera en la que se comienza a presentar Jean Grey. En mi opinión, Jean Grey se comienza a presentar como alguien que se está embriagando con el poder. Ya no es simplemente tengo que tener cuidado, este poder es como una droga, estoy completamente embriagada y estoy comenzando a enloquecerme por poder. Jean Grey parece una villana. En la batalla contra Emma Frost son básicamente 5 paneles en los que Jean Grey no derrota, destruye a uno de los mutantes más poderosos de todo Marvel Comics, a un mutante que muchos años después va a ser catalogado como un mutante nivel Omega. Emma Frost, para darles contexto, es una telépata que es incluso más poderosa que Xavier. Jean Grey, en cuestión de 5 paneles, la destruye sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de este heroísmo por el que, y esta pureza, ¿cierto? Esta inocencia, este eje moral, como se los expliqué al principio, que caracteriza a Jean Grey. Jean Grey simplemente la ejecuta, la destruye y sigue con lo suyo. No hay ningún tipo de remordimiento. Es casi como si este poder se estuviera alimentando de la humanidad, del núcleo de la base moral de Jean. Y aquí es cuando finalmente y por fin, luego de 32 minutos, vemos como el dique que estaba, digamos, manteniendo a raya al Fénix Oscuro se rompe. Es en esta parte, en Uncanny X-Men número 132 y número 133, que el Dark Phoenix realmente se manifiesta, y la razón por la que quería darles a todos ustedes este contexto, todos los cómics que hemos revisado hasta ahora. Los X-Men, lo que es Colossus, Tormenta, Nightcrawler y Wolverine, son capturados por el Club Hellfire, y Jean y Cyclops se infiltran en el Club Hellfire para intentar rescatarlos. Para este punto de la historia, el control que tiene Mastermind sobre Jean Grey es absoluto. En un momento en el que Cyclops y Jean están pretendiendo ser parte de los invitados de este baile que está haciendo el Club Hellfire, Mastermind agarra a Jean Grey, y en el instante en que la toca, Jean Grey vuelve a esta ilusión en la que ellos dos están casados en el siglo XVIII, e inmediatamente ataca a Cyclops y lo noquea, y comienza a identificarse a sí misma como la reina negra del Club Hellfire. Y para este punto, Jean Grey es aceptada en el Club Hellfire como nuevamente la reina negra. Los X-Men logran liberarse y gracias a Wolverine comienzan a contraatacar al Club Hellfire. Y para los que se quieren leer el cómic, estos cómics eran absolutamente brutales. La manera en la que los X-Men derrotan al Club Hellfire es honestamente bastante salvaje. Pero a lo largo de toda la historia, Cyclops y Jean Grey habían estado manteniendo un enlace psíquico, un enlace que les permitía mantener una comunicación empática para, digamos, supongo yo, fortalecer la relación que ellos tenían. Cyclops utiliza este enlace psíquico para romper momentáneamente el control que tiene Mastermind
sobre Jean Grey. Y es este punto que yo creo que es tal vez el punto más importante de toda la historia, en el que Jean Grey se da cuenta que el hombre que ella creía haber amado en una vida pasada, que creía que le estaba dando todo lo que quería, porque recordemos, Mastermind está entregándole a Jean Grey la llave para abrir estos deseos, estos pensamientos y estos impulsos oscuros de lujuria, de poder, de control, de dominación. En el momento en el que Jean Grey se da cuenta de esta manipulación, es donde el Dark Phoenix, realmente sale a la luz. Y por eso es que me encanta la manera en la que Claremont en particular escribía Jean Grey. Hay un panel en el que el monólogo interno de Jean Grey se nos presenta. Jean Grey está aterrorizada. No está aterrorizada por la batalla que está sucediendo a su alrededor. No está aterrorizada por el peligro que Scott y el resto de los X-Men están pasando en este momento. Está aterrorizada porque sabe el odio y el dolor que está sintiendo en este momento está generando un cambio permanente en ella. Y voy a poner la imagen acá arriba de cómo se ve Jean Grey y de lo mucho que ella sabe que va a disfrutar al cobrarse la venganza contra Mastermind. Y Jean lo dice, ella sabe que no puede detener lo que está a punto de hacer. Se da cuenta que está llorando, pero también se da cuenta que se está riendo. Y lo que hace a continuación es una de las cosas más absurdas que yo he visto un personaje de Marvel hacerle a un villano. Inmediatamente Jean Grey ataca a Mastermind y comienza a ponerle en cara la manipulación emocional a la que la puso a sufrir, la hizo confiar en él. Cuando ella estaba en un estado vulnerable, ella llenó ese vacío emocional e incluso Jean Grey dice, yo lo llegué a amar. Y durante todo este tiempo, usted lo que hizo fue manipularme. Así que yo voy a hacer exactamente lo mismo. Jean Grey, utilizando su poder, le dice a Mastermind, a través de mí, usted buscó el poder absoluto. Déjeme, yo le muestro lo que realmente es el poder absoluto. Y expande la mente de Mastermind. El término dentro de Marvel Comics es conciencia cósmica. Básicamente, la mente es capaz de ver todo lo que está ocurriendo en el universo en ese momento en particular. Ese es el efecto que Jean comienza a aplicar en Mastermind. La mente de este personaje comienza a ver todo el universo en simultáneo y la mente de Mastermind colapsa por la experiencia y básicamente destruye la mente de Mastermind. No lo mata, pero destruye su conciencia completamente. Básicamente Mastermind queda atrapado en su propio cuerpo, incapaz de formar ningún tipo de pensamiento. La mayoría pudo haber dicho este es un castigo merecido y definitivamente Mastermind lo que le hizo a Jean Grey no tiene nombre ni tiene justificación, pero el acto en sí de destruir la mente de otra persona a este nivel hace que Jean Grey se quiebre por completo. En este momento sale del cuarto y básicamente le dice a Scott, ya nada puede ayudarme, ya es muy tarde para mí. Este es el punto de no retorno de Jean Grey. El personaje que estamos viendo en este momento no es Jean Grey. Jean Grey a partir de ahora deja de existir. Lo único que queda es el Dark Phoenix. Continuando con nuestra historia, los X-Men hacen su salida y dentro del transporte en el que se encuentran, Jim vuelve a tener este diálogo interno. Continúa diciendo, ya es demasiado tarde para mí, y el Fénix vuelve a manifestarse nuevamente en el panel. Y no sé por qué porque este detalle me causó curiosidad. El Fénix cuando sale nuevamente de Jean no se refiere a sí mismo como Dark Phoenix, como el Fénix oscuro, simplemente como Fénix. Esto me hizo recordar, de pronto para entrar en una tangente muy corta, sobre una entrevista que tuvo Victor Waltz, el actor que
hizo el papel del coronel Lambda en Bastardos sin Gloria, sobre la naturaleza del mal, sobre cómo el mal nunca cree que está del lado del mal. El enemigo, lo malvado, siempre va a creer que es bueno, que ellos son los buenos. Les recomiendo mucho verse esa entrevista, simplemente me causó curiosidad. En este momento, el Dark Phoenix se manifiesta y comienza a atacar a los X-Men. Y esta es una escena muy parecida a la que vemos en la tercera película de la trilogía de los X-Men original, la que vimos en la animación de X-Men 95. Y es en esta parte donde Claremont ratifica que dentro de los confines de esta historia, el Dark Phoenix, la Fuerza Fénix, no es una entidad cósmica, es Jean Grey. Jean Grey, el único monólogo que ella tiene durante toda esta batalla es que dentro de ella ya no existe la piedad, lo único que queda es la locura del poder. Jean está completamente embriagada por poder, está utilizándolo como un estimulante, nuevamente como una droga. Dentro de Jean solo existe la rabia, la lujuria, el dolor. El Dark Phoenix es simplemente la amplificación de este lado oscuro de la naturaleza humana. Y en esta batalla, Jean está intentando asesinar a los X-Men. No es como si Jean perdiera el control de sus poderes y les estuviera rogando a los X-Men que la detenieran. No, Jean está en completo control de sí misma. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. Ella lo que dice es que quiere cortar todos sus lazos con el mundo, con su humanidad, incluyendo matar a su familia, que son los X-Men. Luego de la batalla, el Dark Phoenix abandona la Tierra, abandona los lazos, que era lo único que mantenía este contraparte oscura, digamos que bajo control. Con esta separación de Jean Grey del planeta Tierra, Jean Grey se lanza a las estrellas y los paneles que se dibujan acá muestran a Jean Grey sonriendo, como si estuviera metida en el viaje más loco y más extático que ustedes se puedan imaginar. Se considera a sí misma ya como una diosa, se considera a sí misma como un ser superior. Y este es el monólogo que Jean Grey se considera a sí misma como la dueña de toda la realidad. Y cuando sale básicamente al otro lado del universo, ella comienza a ver una estrella y dice: este viaje tomó más poder, más energía de lo que yo pensaba. Esta estrellita se ve como un buen almuerzo, debería ser sustento suficiente. Y es aquí cuando Jean Grey se condena, se mete dentro de esta estrella y comienza a alimentarse de ella. La reacción que esto causa en la estrella es que entra en un estado de supernova, explotando y destruyendo todo el sistema solar, todos los planetas que la orbitaban, incluyendo un planeta habitado, creo que son por aproximadamente 6.000 millones de seres, 6.000 millones de almas que son consumidas en un instante por el hambre y por la adicción, por la euforia que siente al tener este poder. Jean Grey asesina miles de millones de almas simplemente para alimentarse. Es como una adicta buscando esa sensación de poder y liberación absoluta. Es en este momento donde Jean Grey vende su alma y sacrifica su alma por poder. Tal es el poder de Jean Grey que se podría debatir que Jean Grey en este momento es la entidad más poderosa de todo el universo. Destruye y se enfrenta contra un acorazado Shi'ar, lo destruye obviamente, y es tal el poder que ella está liberando que hace que la misma Lilandra no voy a decir la palabra, se quede completamente aterrorizada. El imperio Shi'ar está aterrorizado por el poder que tiene Fénix, por el poder que tiene el Dark Phoenix. Recuerden, ya no es Jean Grey. Jean Grey murió
con esas 6.000 millones de almas a las cuales quemó vivas simplemente porque tenía hambre. Llegamos finalmente al final de la historia de la saga del Dark Phoenix con los tomos número 136 y 137. Luego de que Jean Grey hace que el Imperio Shi'ar tiemble, volvemos a ver a los X-Men. Están tratando de procesar todo lo que vivieron luego de la partida de Jean Grey, y obviamente ninguno de ellos se lo está tomando bien. Jean Grey para este momento vuelve a la Tierra e inmediatamente va a la casa de sus padres, va a la casa donde ella donde creció y donde Xavier la encontró cuando era una niña. Y honestamente, cuando estaba leyendo esta parte, literalmente estaba agarrado de la silla pensando que Jean Grey iba a matar a sus padres, y ese era el impulso que tenía en el momento en el que Jean Grey llega. Jean todavía tiene esta percepción de la realidad alterada de que ella es una diosa, y para términos, cualquier tipo de análisis, Jean Grey es una entidad cósmica, es una entidad divina. Entonces el miedo que empieza a ver reflejado en sus padres, las reacciones que tienen ellos por cosas que, por ejemplo, en un ataque de rabia cambia las moléculas, creo que es de una vasija, y convierte como la mitad de la sala en cristal. Jean empieza a comprender que todo este poder va a terminar matando a sus padres. Cualquier reacción que a Jean Grey no le gusta, ella no va a poder medir, digamos, la reacción ante esto. Y aquí es cuando los X-Men llegan a enfrentarse nuevamente contra Jean, a intentar, entre comillas, salvarla. Es en esta batalla, por ejemplo, creo que es Bestia, le pone un limitador psíquico a Jean para limitar los poderes y darles una oportunidad de pelea a los X-Men, donde vemos, por ejemplo, esta conversación icónica entre Jean y Wolverine, en el que Jean, con un poco de conciencia, comienza a rogarle a Wolverine de que la mate. A diferencia de la película, Wolverine duda y no es capaz de matarla. Y aquí es cuando Jean Grey, digamos que el Dark Phoenix, vuelve a liberarse y la batalla termina. Los X-Men quedan literalmente suspendidos por los poderes de Jean, y llega Charles Xavier, esta última línea de defensa en contra de los poderes ilimitados del Fénix, y ambos se enfrentan en una batalla de poderes psíquicos, en la que claramente Xavier no tiene la más mínima posibilidad de ganar. Es al final de esta batalla en donde Jean entiende lo que está haciendo y es ella misma la que se detiene. Y cuando se creía que la batalla había, cierto, que los X-Men habían logrado contener a Jean, Jean vuelve a ser ella, reprime al Dark Phoenix, los X-Men son teletransportados y finalmente llega el juicio de Jean Grey en el tomo número 137. Al comienzo del tomo número 137, Lilandra decreta que por claras razones, la seguridad del universo y por los crímenes en contra de estas 6.000 millones de almas que Jean Grey asesinó, ella debe morir. El Imperio Shi'ar condena a muerte a Jean Grey. Los X-Men utilizan una tradición que es un combate ritual. Se enfrentan a la Guardia Imperial para intentar básicamente hacerla del Juego de Tronos, un combate, un juicio por combate para liberar a Jean Grey. A los X-Men se les da, creo que son 24 horas para prepararse, y aquí vemos, digamos, a todos los integrantes de este equipo de los X-Men preparándose y pensando en la naturaleza de Jean Grey, en lo que está a punto de suceder y en cómo va a afectar la posible victoria o la posible derrota de los X-Men, poder o no poder salvar a Jean. Acá hay una conversación muy interesante entre Jean y Cyclops. Jean Grey acepta que el poder, esta sensación luego de matar a millones de almas, se sintió bien. Jean disfrutó lo que hizo y no sabe y no quiere negarlo.
Jean acepta que, venga, yo hice esto, lo disfruté, yo ya no soy una heroína, yo ya no soy Jean Grey, yo merezco pagar por mis crímenes. Los X-Men se enfrentan contra la Guardia Imperial de los Shi'ar y son completamente derrotados. Al final solo queda Scott y solo queda Jean. Y en este momento, en el momento en el que saben que van a ser derrotados, el Dark Phoenix se vuelve a manifestar. Y por miedo a que Jean se vuelva a perder, Jean, utilizando alguna especie de láser de partículas, toma su propia vida. Se despide de Cyclops y le explica que esto es el castigo que ella merece. Ella tiene que atonar por sus pecados, por sus crímenes y por el crimen que cometió contra todas estas almas inocentes, por todo el daño y por todo el dolor que hizo. Incluso Jean Grey antes de esto le ruega a los X-Men que la maten. Y con la muerte de Jean Grey, con Cyclops llorando enfrente del suelo chamuscado, llorando por la muerte de su amor, así es como Chris Claremont termina la saga del Dark Phoenix. Y quiero volver a las palabras con las que comencé el video y que dijo Xavier durante su enfrentamiento con el Fénix. Poder sin restricción es conocimiento sin sabiduría, es edad sin madurez, es pasión sin amor. Esto fue lo que dice Charles Xavier luego de entender que Jean había muerto. La verdadera naturaleza de Jean, el Dark Phoenix, la reina oscura del Club Hellfire, era lo único que quedaba. A mí esta historia me encanta porque nos presenta la idea de que el poder absoluto corrompe de manera absoluta y cómo hasta incluso el corazón más puro, el eje moral de los X-Men, así como el corazón de todos nosotros, producto de la rabia, producto del dolor, producto de las heridas que el mundo causa en nosotros, puede destruir lo que verdaderamente nos hace buenos, nos hace humanos. Con esto quiero terminar el video. Espero que se hayan quedado hasta el final. Si les gustó este video, no se les olvide un comentario, un like, sigan al canal. Definitivamente vamos a seguir explorando a Jean Grey en un siguiente video. Probablemente va a haber 2 videos más, pero por ahora espero que hayan disfrutado esto y nos vemos en el siguiente video. Chao.